Entonces estamos tratando de lograr la clasificación de todas las transformaciones rígidas en el espacio, y la idea es hacer un pequeño repaso de todas las que vimos y definir reflexión deslizante, que es la que ahí dice Aldana que no se puede conectar. Bien, grabamos. ¿Le pueden contestar ustedes? Entonces, bueno, las primeras que habíamos visto eran la de simetría de espejo, que me dejaba fijo un plano y me intercambia los semiespacios. Ahí quiso alguien entrar, a ver. No. Ah. Bien. Listo. Bien, después vimos estas tres de la simetría son las más fáciles de verlas, digamos, ¿no? En la simetría central, cada elemento de la terna va a parar a su opuesto, y en la simetría axial la recta queda fija, el plano va a su opuesto y el semiespacio va a su opuesto. Se habla de simetría cuando una función es una simetría cuando es autoinversa, y eso es lo que caracteriza a las tres juntas, digamos, ¿no? O sea, la inversa de la simetría plana es ella misma, la inversa de la simetría central es ella misma, y la inversa de la simetría axial es ella misma. Por eso, además, se conoce como simetría esto, y en algunos libros por ahí van a encontrar simetría radial, que ahí sí no es cierto lo que acabo de decir de que son autoinversas, porque algunos libros llaman simetría radial a lo que nosotros llamamos rotación, ¿sí? Pero nosotros no vamos a llamar a la rotación como simetría. Después vimos las traslaciones, que está el videíto de Tomás, que en realidad las chicas no lo vieron, digamos. Entonces transforma la terna A alfa en 1 en alfa prima alfa E1, donde alfa y E1 son exactamente los mismos en las dos ternas, y la semirrecta imagen queda contenida en la semirrecta de partida. Entonces lo que hace la traslación es justamente correr todas las cosas. Y Tomás hizo el video bien interesante con las posibilidades de también cómo se componen las traslaciones, que las traslaciones en el espacio también tienen estructura de grupo abeliano cuando las pensamos a las traslaciones junto con la composición. La inversa de una traslación es también otra traslación, pero no es ella misma, sino que es la que tiene vector opuesto, preserva la orientación, y bueno, ya vamos a... y manda rectas en rectas paralelas, eso también es muy importante, y también está muy lindo que Tomás lo haya señalado como característica importante, como teorema importante respecto de traslaciones, porque lo vamos a ver hoy para una parte importante de un teorema que necesitamos mirar. Después también tenemos las rotaciones, que en las rotaciones hay una recta que queda de puntos fijos, o sea que la semirrecta A se transforma en sí misma, y el semiplano alfa de borde A se transforma en un semiplano alfa prima que también tiene borde A, ¿sí? Entonces lo que está pasando ahí con la rotación es que justamente se forma, entre alfa y alfa prima se forma un ángulo diedro, cuya sección recta es la que se usa para caracterizar a la transformación rígida rotación. La rotación se escribe no con una R, me equivoqué, porque la R la dejamos para la rotorreflexión, con una G, que es de giro, ¿sí? Y queda caracterizada por el eje y por el ángulo que forman los dos semiplanos, o
Si lo quieren poner como un ángulo plano, se entiende que corresponde a la sección recta de ese. O sea, se usa cualquiera de las dos notaciones estas, ya sea con el ángulo diedro o con el ángulo plano. Cuando se usa el ángulo plano, se entiende que es la sección recta del diedro, ¿sí? La inversa de una rotación también es otra rotación con el ángulo opuesto. Malena, te tocó a vos rotación, ¿no? Me estoy olvidando de decir algo, ¿querés contar? Ah, Aldana le tocó. Bien. Sí, eso lo leí. Si ustedes le pueden contestar, porque yo estaba dando la clase. Bueno, la composición de rotaciones con el mismo eje A también forman un grupo, no es abeliano, porque no da lo mismo componer. Ah, sí, me parece que sí. Bueno, forman grupo seguro y lo que cambia con las rotaciones es si componemos rotaciones que no estén dadas con el mismo eje. Ahí sí se pone complicada la cosa. Entonces, solamente hablamos al definir rotación de la composición de rotaciones con el mismo eje. Pero en la práctica pueden encontrar, de hecho ya hicimos un caso particular de composición de dos simetrías axiales perpendiculares, que el resultado era otra simetría axial perpendicular a las dos que estaban interviniendo. Entonces, vamos con reflexión deslizante, que esta sí me voy a detener un poquitito porque no se la asigné a nadie y me di cuenta que me faltaba. Ahora Marce tampoco se había dado cuenta, así que bueno, estamos medio pidiendo pista a las profes, me parece, de que se acabe el año. Perdón. Bueno, lo que es la reflexión deslizante es muy parecida a lo que era en el plano. De hecho, queda un plano doble, que es el plano alfa, porque una semirrecta A se transforma en otra que está contenida en ella. Esa es la parte que parecería como que fuera una traslación, ¿sí? Pero lo que hace que deje de ser traslación es que el semiplano, en lugar de ir, el semiplano va a sí mismo, ¿sí? Pero el semiespacio, en lugar de quedarse como haría la traslación, se refleja para el otro lado. Entonces, es como que las dos primeras componentes de esta terna, ¿sí? Si miráramos solamente las dos primeras componentes, se parece mucho a la traslación. El tema es que después se intercambian los semiespacios. Este E1 va a parar para el otro lado. Eso entonces implica que la reflexión deslizante no preserva orientación, la reflexión deslizante no preserva orientación, entonces, por otro lado, el plano alfa es fijo, es doble en realidad, porque se desliza, no es de puntos fijos. Alfa. Exactamente. Se puede descomponer en una traslación seguida de una especular de plano alfa. Entonces no es distinto que la traslación en cuanto a qué planos quedan dobles, porque los únicos queda doble este plano alfa, que no es de puntos fijos,
porque la traslación los movió. Y el otro que queda doble, porque es doble tanto para la traslación como para el otro, es el perpendicular al plano alfa que contiene A. O sea, si llamamos beta al plano perpendicular a alfa por A, que vendría a ser que forman, a ver, perdón, me equivoqué de instrumento. Acá, ahí se queda. O sea, si yo tengo el plano alfa, para hacerlo como, acá tengo la recta A y este es el plano alfa, ¿sí? Este plano beta es doble para la traslación porque contiene A, y doble para la especular porque lo que está acá arriba se va para acá abajo, ¿sí? Pero además por la traslación se mueve, así que el otro plano doble es perpendicular a alfa por A. Entonces, claro, exactamente, porque alfa queda doble. Ahí lo anoté, hay otro plano doble que es perpendicular a alfa por A, y entonces si uno piensa en las restricciones de la reflexión deslizante a los planos que quedan dobles, cuando restringimos al plano alfa, se trata de una traslación en el plano. Y cuando restringimos al plano beta, se trata de una reflexión deslizante en el plano, porque se traslada y se mueve. Entonces, hay una de las dos restricciones preserva orientación y la otra no preserva orientación, que es bonito eso que pase. Así que bueno, ¿qué más? Bueno, la inversa de una reflexión deslizante va a ser una reflexión deslizante. Traslación y plana conmutan siempre que el vector traslación esté contenido en el plano, o sea, paralelo al plano de especular, ¿sí? Si estoy componiendo, a ver, voy a agregar una hojita. Esta acá. Si compongo una plana con una traslación, por ejemplo, una plana con una traslación que el ángulo que forman no es recto, ¿sí? Eso también me da una reflexión deslizante, pero no conmutan. O sea, la idea para que conmuten es que tengo que poder encontrar bien. En realidad, ¿se acuerdan cómo se hacía eso en la traslación? Cuando componíamos con alguna axial, por ejemplo, lo que hay que hacer es descomponer esta traslación, una en la dirección del plano y la otra perpendicular al plano, y tratar de escribir esta nueva como composición de estas dos. Entonces, una contribuye a correr el plano claro, y la otra contribuye a hacer la traslación. O sea que la composición de una plana y una rotación, de una plana con una traslación, siempre es una reflexión deslizante, pero plana con traslación solamente conmutan cuando el vector de la traslación es paralelo al plano. ¿De acuerdo? Después tenemos la rotorreflexión. Esa sí es la que te tocó a vos, Malena. ¿O estoy mal?
Ah, rotorreflexión fue bárbara, entonces movimiento helicoidal te tocó a vos, Malena, perdón. Bueno, la rotorreflexión se puede descomponer, si quieren, para entenderla mejor, en una, en una rotación seguida de una plana y conmutan cuando el eje y el plano son perpendiculares. Entonces, también vamos a ver hoy que cuando componemos una plana con una rotación, si el eje es secante al plano, queda un punto fijo y entonces eso me da rotación y rotorreflexión, ¿sí? O sea, si preservo orientaciones, bueno, la idea es entonces que si descompongo a la rotorreflexión en el eje y el plano de manera que sean perpendiculares, ahí puedo ponerlas en cualquiera de los dos órdenes. Da lo mismo hacer primero la rotación y después la simetría de espejo que hacer la simetría de espejo y después la rotación. Pero siempre que uno compone una rotación con el eje secante a una plana, me va a dar rotorreflexión, pero no queda caracterizado eso, o sea, y no siempre conmutan, solamente conmutan cuando eje y plano son perpendiculares. Y bien, por último, el movimiento helicoidal, que se puede pensar como la composición de una rotación con una traslación, preserva la orientación, su inversa es también un movimiento helicoidal con la traslación inversa de la que componía a la original y el ángulo opuesto al que correspondía a la original. Bueno, ahora sí, habiendo agregado la reflexión deslizante, es importante ver ya la clasificación de las transformaciones. Y como me quiero ir a buscar la tablet, que me la dejé en otro lado, detengo la grabación.